Aquí estamos con el resumen de las rondas número 13, 14 y 15 de este cuarto día de competencia del Earthing Masters 2022. Y digamos que esta fase previa acaba hoy. Así es que vamos a ver las tres últimas rondas de esta fase previa. Vamos a saber aquí quiénes son los 8 mejores en la tabla de posiciones y obviamente conoceremos quiénes son los 8 eliminados. Así es que prepárate para ver unas partidas espectaculares, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, entonces vamos con la que yo considero la partida más relevante de la ronda número 13, la primera de hoy. Y los protagonistas son Blancas, Eric Hansen, gran maestro canadiense, streamer y youtuber del canal Chessbra, que está haciendo la verdadera revelación de este torneo, está allí peleando en los primeros lugares. Y con negras tenemos a Jan Nepomniachtchi, gran maestro ruso, el más reciente retador al título mundial. Bien, inicia esto con E4, C5 defensa siciliana, caballo F3, E6. Lo normal acá es jugar D4 manteniéndose la siciliana abierta, pero Hansen juega G3, que es una variante bastante interesante que sugiero en un curso disponible en nuestro sitio web, curso llamado Repertorio contra la defensa siciliana. Sigue esto con caballo C6, alfil G2, caballo F6, dama E2, D5, E por D5, dama por D5, enroque, alfil E7, torre E1, enroque B3. La idea, por supuesto, es jugar alfil B2. ¿Y qué es lo que hacen las negras? Caballo D4, atacando a la dama y amenazando doblete con caballo por C2. Pero más certero hubiera sido terminar el desarrollo con algo como alfil D7, por ejemplo. Entonces, si bien esto es una amenaza concreta, digamos que no gana en desarrollo. Sigue esto con caballo por D4 atacando descubiertamente a la dama con el alfil en G2, dama por D4, la torre de A1 está siendo atacada, caballo C3, torre D8, torre D1, E5. Las negras logran un fuerte control del centro, pero las blancas tienen un alfil poderoso en G2 y otro que potencialmente lo sería, sobre todo si llega a B2. Sigue la partida con alfil B2, alfil G4 forzando alfil F3, que es lo que hace Hansen, alfil por F3, dama por F3, E4, dama E2, alfil F8, D3, E por D3, torre por D3, dama B4, torre a D1, torre por D3, torre por D3, torre E8, dama F3, H6. Esta jugada es curiosa porque ¿para qué hacer esto? No hay temas de mate en la octava fila como para jugar esto y menos posible salto de pieza blanca G5. Pero bueno, sigue esto con rey G2, torre 6, torre D8, dama B6, torre B8 tocando en B7 con dos piezas, torre C6. Entiendo que la idea es no taponear a su alfil de F8, pero esta torre en C6 queda muy pasiva y además fuera de juego. Entonces, mejor que esto era jugar torre E7, manteniendo el control de la columna abierta E y además manteniendo el cuidado del peón de B7. Sin embargo, en la partida he dicho que se ha jugado torre C6. Sigue esto con caballo D5, caballo por D5, dama por D5, dama C7. La posición negra ya no puede mejorar. Sigue esto con alfil E5, dama E7, C4, torre 6, alfil F4, torre C6, H4, rey H7, H5, lo cual fija el flanco de rey rival. Sigue esto con G5, igualmente lo hace Nepomniachtchi, H por G6, jaque capturando al paso, rey por G6, alfil E5, F6, alfil F4, alfil G7. Con esto el alfil queda muy pasivo. Tal vez un H5 servía más, abriendo una diagonal más amplia para su alfil desde H6 y además evitando el avance G4 que permite llevar la dama a F5 o H5. Pero bueno, se ha jugado alfil G7 en la partida, G4, dama E6, dama H5 jaque, rey H7, torre por B7, peón de más y ataque para Hansen. Dama E4 jaque, rey G3, F5. Hay que abrir la diagonal para el alfil. Sigue esto con dama por F5 jaque, dama por F5, G por F5, rey G8, torre por A7. 3 peones de ventaja para el canadiense. Alfil D4, alfil E3, alfil C3, rey G4,
rey F8, alfil F4, alfil D4, alfil D3, alfil C3, torre D7, rey G8, torre D5, torre A6, torre por C5, torre por A2. Las blancas tienen dos peones pasados y conectados en el ala de dama y un peón pasado en el ala de rey. Esto se gana simplemente jugando con un poco de paciencia. La partida sigue con torre D5, rey F7, torre B7, jaque, rey F6, torre B6, jaque, rey F7, C5, torre A1, torre por H6 y tras esto, Jan Nepomniachtchi abandona la partida. La razón es que ya sin peones el negro no tiene contrajuego, mientras que las blancas tienen varios peones para coronar. Erik Hansen se constituye la gran sorpresa del torneo y ojo, que ha derrotado a Carlsen y Nepo en este evento. Nos vamos a la ronda número 14 y tal como aparece en el título de este resumen, Alexandra Kosteniuk al fin ha ganado una partida y lo logra justamente contra uno que está en un momento dulce, Erik Hansen. Entonces, blancas para Kosteniuk, la rusa, negras para Hansen, el canadiense. Inicia esto con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, apertura italiana, C3, caballo F6, D4, y la rusa juega la línea clásica, donde se entrega un peón en E4 a cambio de un rápido desarrollo. Sigue esto con E por D4, C por D4, alfil B4 jaque, caballo BD2. Una jugada que busca mantener piezas en el tablero, pero que estorba el normal desarrollo del alfil de C1. Acá es normal jugar alfil D2 y se puede llegar a una línea muy divertida tras caballo por E4, alfil por B4, caballo por B4, alfil por F7 jaque, rey por F7, dama B3 jaque, rey F8, dama por B4 jaque, dama E7, etc. Quizás Alexandra no quiso jugar así de simplificado y por eso optó por caballo BD2. Está buscando ganar y Hansen, que no es un gran maestro de 2700 de Elo, puede ser un objetivo para lograr esto, digamos, para ella, ¿no? Bueno, sigue la partida con D5. A ver, esto permite abrir el centro a las blancas. Parece más sólido jugar alfil por D2 jaque, alfil por D2, caballo por E4, D5, caballo E7, alfil C1, manteniendo la pareja de alfiles y buscando ubicar el alfil en B2 en una diagonal más larga. Además, esto podría estar preparando tal vez un dama D4. Bueno, seguiría igualmente en roque, D6, etc. Posición muy sólida para las negras. Eso en lugar de D5, que ha sido lo jugado en la partida. Sigue esto con E por D5, caballo por D5 en roque, A3, alfil por D2, alfil por D2. Y las blancas quedan con un peón D aislado, que tiene sus pros y sus contras. En sus contras está que no puede ser defendido por otros peones y por ello, si es atacado, debería ser defendido por piezas, lo cual brindaría pasividad a la posición blanca. En los pro, el peón D aislado permite el control de la casilla E5 donde puede llegar un caballo e instalarse allí y además permite ideas de ataque como pasar la torre de A1 en este caso al ataque por la tercera fila, es decir, torre C1, torre C3, torre G3, etc. Esas son las bondades que tiene el peón D aislado, no solamente tiene cosas negativas. Bueno, sigue la partida con alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, caballo B6, alfil D3, caballo por D4, dama por B7, torre B8. Una jugada que prueba a las blancas respecto a si cometen el error o no de descuidar a sus alfiles. Sin embargo, parecía mejor jugar caballo B3, atacando a torre y alfil y a la descubierta al otro alfil con la dama. Con ello se eliminaría la pareja de alfiles del rival. Pero bueno, Hansen ha jugado torre B8, dama E4, buena jugada, cuidando de su alfil de D3 y además amenazando mate en H7. Te preguntarás, ¿qué pasaba si dama por A7? Bueno, esto pierde tras caballo E6, con amenaza descubierta a ambos alfiles blancos, y aquí tal vez se podría seguir con alfil B4, atacando a la torre, ¿verdad? De F8, dama por D3, alfil por F8, torre A8, primero, es importante jugar esto ya que la torre estaba siendo atacada, ¿verdad? Dama de 7, ahora rey por F8 y sería torre por dos piezas, lo cual da ventaja a las negras, ¿verdad? Dos caballos van a ser superiores habitualmente a cualquiera de las torres blancas. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama E4, jugada correcta, no el dama por A7 que acabamos de ver en la variante ejemplo. F5 sigue esto, dama E3, C5, torre A de 1,
caballo D5. Esto es una verdadera autoclavada, cuando las negras pudieron haber jugado, por ejemplo, un torre 8 en lugar de esto. Pero bueno, sigue la partida, era que no, con alfil C4 clavando el burro, rey H8 desclavándose, dama E5, caballo E6, alfil A2. Este es un error que mete en el juego otra vez a Hansen. A ver, se lograba simplificar y así mantener o incluso incrementar la ventaja a través de la jugada alfil H6, amenazando mate, ¿no? Lo que obligaría a seguir con dama F6, y esto es lo que buscarían en esencia las blancas, ¿verdad? Simplificar. Ahora, si no se jugaba esto y se jugaba un torre F6, nota que tras dama por D5, perdón, dama por C5, el caballo de D4 caería o al menos estaría en graves problemas, ¿verdad? Tal vez de pronto puede venir un torre de 6, pero igualmente hay mucho ataque para las blancas, sobre todo con un alfil F4. No sé si sigues mentalmente esa secuencia. Torre de 6, alfil F4. Así es que en esta variante ejemplo, lo normal sería dama F6 tras alfil H6. Así es que, fabuloso, dice el blanco, simplifico. Dama por F6, torre por F6, alfil F4, luego se podría traer la otra torre a E1 y la posición blanca sería mejor, con dos torres activas y centralizadas, más la poderosa pareja de alfiles en una posición abierta. Pero bueno, Kostenjuk desaprovecha esta oportunidad, juega alfil A2 y ahora las negras juegan torre E8, un nuevo error que suelta el peón de C5 y con ello el caballo de D4 queda inestable. Por lo tanto, era mejor caballo de 7 que atacaría a la dama y mantendría la defensa del peón de C5. Y por si fuera poco, descubiertamente las negras estarían atacando, amenazando al peón de B2. Pero bueno, se ha jugado torre 8, jugada bastante cuestionable de Hansen. Dama por C5, caballo A4, dama D5. A ver, simplificar, está bien, lo acabamos de decir. Pero cuando se puede ganar algo más de material, hay que hacerlo. Y entonces, un dama por A7 venía de cajón en esta posición. Me salió verso sin mayor esfuerzo, otra vez. Bueno, sigue esto con dama D5 entonces, como dije, buscando la simplificación, lo papero. Sigue esto con caballo por B2, torre B1, dama F6. Las negras buscan activarse, aunque lo mejor para ellas hubiera sido cambiar damas en D5, quitando así iniciativa a Kostenjuk. Bueno, sigue esto con torre Fe1, la partida es un constante ir y venir. Torre D8, el error definitivo. Hansen, sin darse cuenta, deja todo suelto en su posición con esto y Kostenjuk lo aprovechará. Juega dama A5, que podría estar preparando un alfil C3. La partida prosigue con torre D3, torre por B8, torre por B8, dama por A7 y ahora torre F8. Aquí tal vez un torre de 8 ayudaba a cuidar a sus caballos, tal vez. Pero bueno, torre F8, mira cómo sigue esto, torre 3 atacando al caballo, caballo S6 atacando a la dama, pero bueno, con apuros en el reloj, ambos van aflojando. Dama B7, caballo S5, dama B6, caballo E4, torre D3, reitero, ambos corren contra el reloj y ya se equivocan mucho. Sigue esto con torre B8, dama C7, dama A1 jaque, rey H2, caballo por F2, tremendo error que permite a las blancas rematar la partida. Así es que te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. Es bastante fácil. La jugada es dama por B8 jaque, ante lo cual Hansen abandona la partida ya que tras caballo por B8 simplemente vendría torre D8 jaque mate. Alexandra Kostenjuk logra su primera victoria en este torneo y lo hace a falta de una sola ronda, la última, donde deberá enfrentar a Ding Liren. Es decir, era ahora o nunca para ganar y no irse con 0 puntos para la casa. Y bueno, lo logró. Ronda número 15 y última de esta fase previa y había que traer la partida entre estos dos. Blancas para Nigiri, negras para Magnus Carlsen. Empieza la partida con E4. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, enroque, A4, amenazando a por B5 atendido a que la torre de A8 está colgando. Sigue esto con torre B8, A por B5 por B5, H3, D6, D3,
alfil D7, caballo C3, caballo B4, caballo E2. Como en casi todas las Ruy López, las blancas desean llevar un caballo a G3 para así controlar la casilla de F5. C5, las negras toman el control de la casilla de D4. Caballo G3 sigue esto, dama C7, alfil D2, caballo C6, alfil G5. El alfil se vuelve a mover, pero en estrategia en ajedrez sabemos que en posiciones cerradas no se pierde tiempos cuando se mueve una misma pieza dos veces. Es un lujo que uno se puede dar. Sigue esto con H6, alfil por F6, alfil por F6, caballo F1, caballo D4, caballo por D4, E por D4. Aquí tal vez C por D4 servía un poquito más para presionar sobre el peón de C2, ¿verdad? Hubiera sido un poco más preciso. Pero E por D4 lo he jugado. Probablemente Magnus se siente un poco incómodo con su alfil allí en F6. Y quería abrirle al menos una casilla más de alcance al alfil. Sigue esto con alfil D5 y ahora C4. En lugar de esto, un alfil C6 buscando cambiar alguna pieza tendida que las negras tienen menos espacio, hubiera sido algo más conveniente en términos estratégicos. Pero bueno, C4, Magnus lo que quiere es contrajuego por la columna C, ¿verdad? Bueno, sigue esto con B3, alfil E6, alfil por E6, F por E6, caballo D2. El caballo quiere llegar a F3 para que la torre de F8 no golpee tan fácilmente y de manera tan directa además al peón de F2. Sigue esto con C3, caballo F3, torre A8, dama E2 conectando sus torres, E5, G3, torre A7, H4, torre FA8, torre por A7, torre por A7, torre D1. Esto habilita la casilla E1 para el caballo. El caballo quiere llegar a E1 para hacer esta pieza la que proteja al peón de C2 de los futuros ataques de las piezas negras sobre dicho peón. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que una pieza menor proteja un peón en lugar de piezas pesadas como una torre o una dama, que son piezas mucho más poderosas y que idealmente tienen que estar enfocadas en el ataque. Bueno, sigue la partida con torre A2, caballo E1, dama D7, rey G2, rey F7, torre B1, rey E7, dama D1, buscando el liberador, torre A1. Así es que dama A7 juega Magnus, impidiéndolo, dama G4, amenazando llevar la dama hasta C8. Así es que sigue esto con rey D8, dama E6, dama D7, dama G8 jaque, rey C7, B4, torre A4, caballo F3, rey B7, dama D5 jaque, dama C6, dama F7 jaque, dama C7, dama E6, torre A6, caballo H2, dama C8, dama F7 jaque, dama C7, dama E6, dama C8, dama F7 jaque, dama C7, dama E6 y tablas por triple repetición. La máquina marca como dudosa esta jugada porque prefería el movimiento dama B3 a fin de no repetir, pero también para jugar con tranquilidad un F4 intentando buscar juego por el ala de rey. Seguramente iba a ser tablas igual, pero probablemente Jiri debió tener algo más de ambición, sobre todo porque estas tablas lo dejan fuera de los 8 clasificados. A propósito de eso, acompáñame a ver la tabla de posiciones final de esta fase previa. Y bien amigos, tenemos acá entonces la tabla de posiciones, cortesía del sitio Chess24. Primer lugar, Nepomniachtchi con 29, Carlsen segundo con 25, Artemiev empatado en el tercer lugar junto a Esipenko, ambos rusos, 24 puntos, Hansen quinto con 23, sexto Diliren 22, Le Guanliem séptimo con 22 y Keimer con 22 en el octavo lugar. Allí se cierran los clasificados hasta Vincent Keimer. Por lo tanto, los eliminados son Aronian, Jiri, Pranananda, Abdusatorov, Duda Mamediarov, Niemann y Kosteniuk. Kosteniuk ganó una sola partida y perdió todas las demás. Así es que esperemos que la maestra rusa obtenga experiencia de esto y muchos deseos y ánimos de revancha. Sería muy bueno ver mujeres que se ganen su derecho jugando para estar en este tipo de eventos. Espero hayas disfrutado de estas partidas tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal.
Y como siempre, me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo, también conocido como video. ¡Hasta luego!